Vamos a hablar el día de hoy de la evaluación ecocardiométrica de la hipertensión arterial pulmonar. A manera de introducción, pues sabemos que es un desorden fisiopatológico que incluye múltiples condiciones clínicas y pues va a complicar a la mayoría de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De acuerdo a las nuevas guías, al sexto simposio de hipertensión pulmonar, se acordó que se va a definir a la hipertensión pulmonar con un rango arriba de 20 milímetros de mercurio posterior a los 3 meses. Los pacientes con rango de 21 a 24, que previamente estos pacientes no se consideraban hipertensos, se vio que van a desarrollar hipertensión arterial pulmonar más a menudo que los pacientes que tengan menos de 20 milímetros de mercurio. Esto se vio en un lapso de 2 a 3 años contra los pacientes que no tenían hipertensión arterial pulmonar, los que tenían menos de 20. Para la definición hemodinámica, aquí está esta tabla que podemos ver que la clasificación de hipertensión arterial pulmonar precapilar la tenemos con más de 20 milímetros de mercurio de presión media de la arteria pulmonar, menos de 15 milímetros de presión pulmonar en cuñas y más de 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar. Cuando tenemos una hipertensión pulmonar combinada, que sería pre y postcapilar, sería más de 20 de presión media, más de 15 de presión en cuña y más de 3 de presión de RBPs. Para una hipertensión pulmonar postcapilar aislada sería igual a una presión media mayor a 20 milímetros de mercurio, presión en cuña mayor a 15 milímetros de mercurio y menor a 3 unidades Wood de RBPs. Para la clasificación, esta es la tabla que abarca los diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Sabemos que la incidencia es de 4 a 10 casos por millón de recién nacidos vivos al año en Europa y cuenta con una prevalencia de 20 a 40 casos por millón. En un estudio que se hizo en Holanda a 15 años, en niños con hipertensión arterial pulmonar, se vio que el 87% de los niños la hipertensión pulmonar que tenían era transitoria y se iba a deber a una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o alguna cardiopatía congénita reparable. Se vio que el 13% restante, 27% era secundario a enfermedad de tejido conectivo, a hipertensión arterial pulmonar idiopática, y el 34% eran problemas pulmonares, broncodisplasia pulmonar, hernia diafragmática. Ya entrando un poquito más a la clasificación que nos compete a nosotros en pediatría, pues la hipertensión pulmonar en el apartado 1, vemos que en el 1.4 está asociado a enfermedades de tejido conectivo, que esto lo vamos a ver con un deterioro rápido, con una prevalencia del 0 al 4% en pediatría. Hipertensión portal, que tiene igual una prevalencia baja de 0 a 2% de casos al año. Y enfermedades congénitas del corazón, esta va a ser la segunda causa más alta después de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, con 21.9 casos por millón. Aquí vemos cómo clasifican en 4 grupos a las cardiopatías congénitas, que en el subgrupo 1 sería el síndrome de Eisenmenger, en el subgrupo 2 sería hipertensión pulmonar asociada a algún cortocircuito intracardíaco, ya sea corregible o no corregible. En el grupo 3 sería hipertensión pulmonar con un defecto pequeño, que esto lo consideran como coincidencia. No es que la hipertensión se deba al cortocircuito, sino que hay un cortocircuito, pero el paciente va a tener hipertensión pulmonar per se. Y el último apartado es la hipertensión pulmonar después de que ya se corrigió la cardiopatía. En cuanto a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, pues sabemos que va a tener múltiples causas. En esta tabla vemos representadas algunas de las causas más comunes de esta
esta enfermedad, como sería pues la idiopática, el síndrome de Down, el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de distrés respiratorio, taquipnea transitoria, neumonía, disfunción miocárdica o alguna otra enfermedad. Es la causa más común de hipertensión arterial pulmonar en niños, abarcando 30.1 casos por millón al año, y entre menor edad gestacional pues va a haber mayor incidencia, ya que vamos a tener un desarrollo pulmonar menor. Dentro del apartado 2 de la clasificación global se encuentran la hipertensión pulmonar secundaria a patologías del corazón izquierdo, que aquí pues lo más común que vamos a ver es estenosis de venas pulmonares aisladas o asociadas pues a broncodisplasia o prematuridad, cor triatriatum y obstrucción total del retorno venoso pulmonar. Podemos también observar estenosis mitral o estenosis aórtica, incluidas supra o subvalvular, así como coartación de aorta. En la clasificación, en el apartado número 3, tenemos la hipertensión pulmonar que se debe a patología ya pulmonar como tal. Y aquí, pues, en la tabla número 4, sobre todo son las patologías pediátricas, que sería broncodisplasia pulmonar, hernia diafragmática, síndrome de Down, anormalidades de la proteína del surfactante y algunas otras que vienen mencionadas. Ahora que ya vimos esta clasificación, vamos a iniciar a ver lo que es la evaluación ecocardiográfica de la hipertensión arterial pulmonar. Empezando con lo que es el atrio derecho, vamos a ver que en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se va a dilatar. Entre más hipertensión, pues va a tener mayor grado de dilatación. Representa una disminución de la distensibilidad ventricular y disfunción diastólica. Se obtiene en una vista de 4 cámaras. Vamos a medir el eje mayor y el eje menor. El eje mayor y el eje menor del atrio derecho, y también vamos a medir el área del atrio derecho en sístole tardía. Se ha visto que es un marcador pronóstico en niños. Bueno, todo esto que estamos sacando de mediciones lo podemos encontrar en el Z-Score de Boston para ver qué es normal y qué es anormal. En el estudio 1, que tenemos acá arriba representado por esta gráfica, que les muestro aquí, se evaluaron a 20 adultos que contaban con una mayor mortalidad, con una P de 0.005. Si vemos acá, compararon la mediana del atrio entre el grupo que tenía mayor a la mediana y menor a la mediana para predecir la mortalidad, con un valor de corte de 5 centímetros cuadrados por metro. Y en el estudio número 2, este estudio que les muestro acá abajo se hizo en niños, se hizo en el Sick Hospital Children de Canadá. Se evaluó a 54 niños, que de estos 18 tenían hipertensión arterial pulmonar idiopática y 36 hipertensión arterial pulmonar secundaria cardiopatía. Se compararon volúmenes auriculares, llegando a la conclusión a un punto de corte de 39.5 mililitros por metro cuadrado como predictor de supervivencia sin llegar a trasplante. En esta gráfica que les muestro acá, vemos al grupo 1 y al grupo 2. La comparación en cuanto a mililitros y superficie corporal, se vio un aumento mucho mayor del volumen del atrio derecho en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática que en pacientes con cardiopatía. Entonces, en este estudio también se vio que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática tienen un peor pronóstico o una peor evolución en cuanto a la enfermedad. Necesito que le bajen allá un poquito. A la hora de evaluar la vena cava inferior, también nos va a ser de mucha ayuda para evaluar lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Vamos a ver el porcentaje de colapsabilidad, que lo vamos a medir en el eje subcostal longitudinal, en la entrada del atrio derecho. Ahí vamos a poner nuestro cursor y vamos a medir un modo M. Medimos el diámetro mayor y el diámetro menor y hacemos esta pequeña fórmula que es
el diámetro mayor menos el diámetro menor entre el diámetro mayor por 100. Con esto vamos a obtener el porcentaje de colapsabilidad. En un estudio que se evaluó a 83 pacientes, en adultos, no en niños no hay estudios reportados, evaluó que 24 horas posterior al cateterismo, la colapsabilidad de la vena cava inferior tuvo una sensibilidad y especificidad con una colapsabilidad mayor o igual al 50% para una presión atrial de menor a 10, ya sea de 0 a 5, y los que tuvieron menor o igual al 50% de la colapsabilidad tuvieron una presión atrial que se encontraba mayor a 10 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si la vena cava inferior se colapsa más del 50%, el atrio derecho tiene presiones bajas, y si no se colapsa más del 50%, tiene presiones altas. Esto pues con una sensibilidad y especificidad alta, que fue 87 y 82%. En cuanto a la evaluación del ventrículo derecho, pues aquí vemos que al tener un incremento de presión crónica pulmonar, vamos a tener que este ventrículo se va a hipertrofiar y se va a dilatar. El tamaño del ventrículo derecho lo vamos a medir en 4 cámaras en telediástole, y vamos a medir un diámetro basal a la altura de la válvula tricúspide. Vamos a medir un diámetro medio del ventrículo derecho, que va a ser más o menos en el primer tercio, a nivel de los músculos papilares del ventrículo izquierdo. El diámetro longitudinal, que va desde el plano de la válvula tricúspide hasta el ápex del ventrículo. Y también vamos a medir el área telediastólica y telesistólica. Sabemos que la dilatación temprana del ventrículo derecho es un signo de mala adaptación a sobrecarga de presión y un signo temprano de disfunción. En este artículo publicado en Italia con niños caucásicos, se midió un total de 1091 niños y con valores normales para estos diámetros que les estoy comentando de ventrículo derecho. En esta página que ven acá no es la misma de Parameter Z, es otra que Cantinotti fue en el 2014 quien hizo estos valores Z normales para ventrículo derecho, y lo pueden encontrar en esa página para sacar los Zetas. Ahora, en este otro artículo, que es el mismo que ya les había hablado, del Sick Hospital de Canadá, que evalúa a niños con hipertensión arterial pulmonar idiopática y hipertensión arterial pulmonar con cardiopatía. Vemos en esta gráfica de acá que se midió comparación entre los dos grupos. En el grupo 1 está evidenciado el grupo de hipertensión arterial pulmonar idiopática, y en el grupo 2 el de hipertensión arterial pulmonar con cardiopatía. Vemos que se muestra una mayor área del ventrículo derecho y dimensiones por Z-score en telediástole en el grupo idiopático, al igual que un área sistólica final del ventrículo derecho en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, lo mismo que les había comentado previamente, en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática tienen un peor pronóstico o un peor avance de la enfermedad a comparación de los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía. En esta curva de acá, de Kaplan-Meier, vemos el valor Z del diámetro telediastólico del ventrículo derecho y el diámetro telesistólico del ventrículo derecho indexado. Y vemos que vieron el valor de corte para el área indexada del ventrículo derecho en telesístole de 18.4 centímetros cuadrados por metro cuadrado como valor de corte con especificidad del 90 y sensibilidad del 83%, con un AMP de 0.002, para tener un desenlace de muerte. Entonces, pues, con estos puntos de corte de 18.4 y un valor Z de 4.8, de más de 4.8 de volumen de diámetro telediastólico del ventrículo derecho, vieron que se asociaba con mayor mortalidad, y esto fue comparado no solamente en los dos grupos que les digo, sino
Esto fue un global, incluyó a todos los niños con hipertensión arterial pulmonar, siendo idiopática o con cardiopatía. Otro aspecto importante que debemos evaluar es el septum interventricular. A medida que va a incrementar la presión del ventrículo derecho, el septum interventricular se va a rectificar y lo vamos a ver rectificado en la telesístole. Se va a observar el ventrículo izquierdo como una forma de D en una vista de eje paraesternal corto. La deformidad es mayor en telesístole y es útil cuando no tenemos una insuficiencia tricuspidia con un buen espectro. Es útil para una evidencia indirecta muy sensible de hipertensión arterial pulmonar. También lo que vamos a ver aquí es el índice de excentricidad. Esta es una medida que vamos a tomar la relación antero-posterior del ventrículo izquierdo y la relación septolateral del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener estos dos diámetros, diámetro 1 y diámetro 2. Vamos a hacer la relación del diámetro 2 entre el diámetro 1, que este sería la fórmula del índice de excentricidad, y el resultado, si es mayor a 1, va a ser anormal. Y esto va a empeorar más, obviamente, como ya les había comentado, en niños con hipertensión arterial pulmonar idiopática versus hipertensión arterial pulmonar con cardiopatía. En la imagen de acá les muestro el índice de excentricidad. Esta imagen superior izquierda es la forma de cómo lo vamos a medir. Y pues bueno, acá tenemos, este sería uno normal. En la B, en esta imagen superior derecha, sería una relación pues ya con hipertensión arterial que se puede decir leve. En esta C sería moderada y en esta D sería severo. Vemos como el septum interventricular ya está totalmente desplazando al ventrículo izquierdo. Está bombado ya hacia el ventrículo izquierdo. No está rectificado, sino ya se invirtió. Otra medida que vamos a poder tener en el septum interventricular va a ser la relación del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, igual en telesístole y en eje paraesternal corto. Lo vamos a ver a nivel de los músculos papilares y tiene muy buena correlación con medidas hemodinámicas. Una relación mayor a 1 de esta relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ya vemos que puede haber resultados adversos en pacientes pediátricos. Tenemos que una relación, en este estudio que se hizo en Colorado, en el Children's Hospital, se evaluó a 84 controles y 80 pacientes con hipertensión arterial pulmonar sin defectos intracardíacos, y los pacientes con una relación BDBI mayor a 1 contaban con 2.49 veces más probabilidad de efectos adversos, como lo vemos en esta tabla de acá. En la gráfica representada en color azul están los pacientes con relación BDBI menor a 1, y en la gráfica color rojo, en la línea color rojo, tenemos a los pacientes con relación BDBI mayor a 1. Y aquí lo que nos va a expresar en esta gráfica va a ser los efectos adversos. Se vio que tenían mayor probabilidad de efectos adversos, como cuáles eran: la progresión de la enfermedad requiriendo de prostaciclinas IV, la atrioseptostomía, trasplante y muerte. Otro parámetro que debemos evaluar es el gasto cardíaco, ya que el desplazamiento del septum interventricular va a empeorar el ionado diastólico del ventrículo izquierdo, y en hipertensión arterial pulmonar grave con desplazamiento importante puede estar comprometido el gasto cardíaco. La fórmula del gasto cardíaco, pues vamos a sacar el área del cilindro multiplicado por la velocidad integral tiempo con un pulsado en 4 cámaras, y esto multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver que la fórmula es que sería pi, que es 3.1416, por radio al cuadrado, que sería la mitad del diámetro del tracto de salida al cuadrado por pi. Entonces vamos a medir en un eje largo el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por pi. Ya que tenemos esto, vamos a sacar la velocidad integral tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo vamos a hacer en un 4 cámaras con un pulsado, y vamos a ver, vamos a hacer un trazado
del espectro Doppler que tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo vamos a multiplicar por el área previa que ya teníamos, y esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca. Si queremos sacar el índice cardíaco, esto lo tenemos que dividir entre la superficie corporal. Y así vamos a evaluar también si tenemos un gasto cardíaco disminuido secundario a la hipertensión arterial pulmonar, que pudiera ser grave. El cortocircuito interatrial es importante también evaluarlo. Hay que realizarlo en eje subcostal, coronal o en eje paraesternal corto. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave con cortocircuito de derecha a izquierda, este nos va a servir como una válvula de escape y va a incrementar el flujo sistémico y el gasto cardíaco, al igual que va a reducir la precarga del ventrículo derecho. Aquí en el video pues vemos una CIA con un cortocircuito de izquierda a derecha representado nada más. En cuanto a derrame pericárdico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pues en adultos se sabe que el pronóstico, cuando existe derrame pericárdico del tamaño que sea, pues es pobre el pronóstico, se asocia a falla ventricular derecha, así como una alta mortalidad. El tamaño del derrame pericárdico en niños no es pronóstico, inclusive si hay o no, no nos va a hablar de nada, no se ha asociado con nada. Los estudios que se han hecho, se ha visto que no tiene ninguna relación y pues no se ha encontrado asociación con la mortalidad. Ahora, en cuanto a la evaluación hemodinámica por ecocardiografía, pues vamos a ver lo primero, la presión sistólica de la arteria pulmonar. Pues la presión sistólica normal que vamos a encontrar tiene que ser menor a 30 milímetros de mercurio, la presión sistólica ya con la fórmula. Se va a estimar con la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia con un Doppler continuo con la fórmula modificada de Bernoulli. Esto le vamos a sumar la presión estimada del atrio derecho en ausencia de obstrucción del tracto de salida ventrículo derecho. Esto es muy importante, que esta fórmula va a aplicar únicamente si tenemos ausencia de obstrucción del tracto de salida ventrículo derecho, si no, lo que vamos a estar estimando no es la presión sistólica de la arteria pulmonar, sino que pues la presión que nos está causando esa obstrucción. Es recomendable adquirirla en múltiples vistas, sobre todo en apical de 4 cámaras y los ejes paraesternales, ya que teniendo una evaluación, entre más vistas tengamos, podemos sacar un estimado mejor de esa presión, porque nos puede dar una mejor vista, un mejor espectro para obtener la presión sistólica o la insuficiencia tricuspidia de la válvula. Sabemos, como ya les había comentado, la colapsabilidad, si tenemos más del 50%, le vamos a sumar 10 milímetros de mercurio, y si tenemos menos del 50% de la colapsabilidad de la vena cava inferior, podemos inferir que la presión del atrio derecho se encuentra más elevada. La fórmula para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar o la presión sistólica del ventrículo derecho, que va a ser la misma, va a ser la insuficiencia tricuspidia máxima al cuadrado por 4, más la presión media del atrio derecho, que ya les comenté cómo la podemos inferir. La presión sistólica de la arteria pulmonar en presencia de una CIB, pues igual se va a utilizar si no hay obstrucción de los tractos de salida, y esta va a correlacionar más con los métodos invasivos, con los métodos hemodinámicos. La fórmula va a ser presión sistólica de la arteria pulmonar es igual a la presión sistémica menos 4 veces la velocidad máxima de la CIB al cuadrado, cuando tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda, va a ser la presión sistémica más 4 veces la velocidad máxima de la CIB al cuadrado. En este estudio que les pongo acá, de Tucson, Arizona, se estudiaron a 25 pacientes con cardiopatías acompañadas de CIB, y se determinó que correlaciona de adecuada manera el gradiente a través de la CIB con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esto se hizo con un estudio invasivo. En la imagen que tenemos acá abajo inferior, en el ejemplo A que muestro, en el lado izquierdo, se puede observar una baja velocidad con cortocircuito de izquierda a derecha, en eje largo, que indica hipertensión arterial pulmonar, y en la imagen B indica una velocidad alta con un gradiente de izquierda a derecha que nos indica una baja hipertensión arterial pulmonar.
Ahora, en cuanto a la presión sistólica de la arteria pulmonar en presencia de un conducto arterioso, pues este método ha sido validado igual con mediciones invasivas. Entonces, tanto el método de CIB como el método del conducto van a estar adecuadamente correlacionados con parámetros hemodinámicos. Vemos aquí que la fórmula va a ser la misma, presión sistólica de la arteria pulmonar es igual a la presión sistémica menos 4 veces la velocidad máxima del conducto al cuadrado. Si es de izquierda a derecha y si es de derecha a izquierda va a ser la presión sistólica más 4 veces la velocidad máxima del conducto al cuadrado. En esta imagen que les muestro acá, vemos un flujo de conducto arterioso de izquierda a derecha con un flujo continuo que nos indica una presión pulmonar baja, ya que tenemos un gradiente alto. Y en esta imagen D tenemos un flujo de conducto arterioso con un cortocircuito bidireccional, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, indicando que este paciente pudiera correlacionar con hipertensión arterial pulmonar. Podemos evaluar también la presión diastólica pulmonar, que esta pues se va a estimar con la insuficiencia pulmonar. La velocidad telediastólica de la insuficiencia pulmonar la vamos a obtener también con la fórmula de Bernoulli modificada, que cuando vemos el espectro de una insuficiencia pulmonar, vemos en la telediástole, medimos la velocidad máxima y esta la vamos a elevar al cuadrado, la vamos a multiplicar por 4 y vamos a sumarle la presión del atrio derecho. La presión, hablando de la presión media de la arteria pulmonar, igual la vamos a estimar con insuficiencia pulmonar y la vamos a medir con la presión protodiastólica de la insuficiencia pulmonar, con la fórmula de Bernoulli modificada. Esta es 4 veces la velocidad protodiastólica de la insuficiencia pulmonar al cuadrado más la presión del atrio derecho. Esta también se vio que correlaciona adecuadamente con las presiones invasivas, tanto en adultos como en niños. La presión media de la arteria pulmonar también la podemos inferir con el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. ¿Cómo va a ser esto? Se va a medir en un eje largo, o en un eje corto, con un Doppler pulsado a nivel de la arteria pulmonar en sístole, y vamos a ver que la presión media de la arteria pulmonar es igual a 79 menos 0.45 por el tiempo de aceleración que tengamos de la arteria pulmonar. En los pacientes con tiempos de aceleración menores a 120 milisegundos, se va a utilizar la fórmula modificada, que va a ser 90 por 0.62 por 90 menos 0.62 por el tiempo de aceleración. Y pues se ha visto que en adultos, en niños esto todavía no está del todo estudiado, pero en adultos tiempos mayores de aceleración de la arteria pulmonar mayor a 100 milisegundos sugieren una presión normal y tiempos menores a 100 milisegundos va a sugerir hipertensión arterial pulmonar. Aquí en esta imagen vemos una rápida aceleración con una aceleración rápida. Aquí vemos como en la línea amarilla el valor es de 48 milisegundos, que en este paciente que es adulto traduce hipertensión arterial pulmonar. Para calcular las resistencias vasculares pulmonares puede estimarse por la siguiente fórmula, que es la RBP va a ser la velocidad de la insuficiencia tricuspidia máxima entre el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho por 10 más 0.16. El BTI del tracto de salida del ventrículo derecho lo tenemos que medir en eje corto y se ha visto también que cuando tenemos un paciente con un tiempo de relajación isovolumétrica entre un tiempo de eyección del ventrículo derecho con una relación menor a 0.3, las RBPs se van a estimar menor a 3 unidades Wood con una sensibilidad del 97%, y cuando tenemos esta relación mayor a 0.4, vemos que las RBPs van a estar más de 5 unidades Wood con una sensibilidad igual del 97%. En este estudio que se hizo en India en el 2014 se estudiaron a 44 pacientes incluidos con cardiopatías e hipertensión arterial pulmonar sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y se evaluó con ecocardiografía transtorácica previo a cateterización y se midió por eco la relación de insuficiencia tricuspidia y BTI pulmonar
lo que les estoy diciendo, que se vio que una RBP más de 6 unidades Wood estaba cuando teníamos una relación de 0.14 con una sensibilidad de 96 y especificidad de 92. Y una RBP más de 8 unidades Wood es cuando el valor aumentaba más de 0.17, igual con una sensibilidad de 79 y una especificidad de 95. Con este estudio se utilizó para poder realizar cirugías en pacientes con defectos, sobre todo intracardíacos con defectos de tipo C y B. Se vio que una relación mayor de 0.17 no tenían pues ya criterios para cierre. Y aunque podamos estimar la presión, las RBPs por eco, sabemos que el cateterismo pues sigue siendo el gold estándar. Hablando en cuanto a la función sistólica del ventrículo derecho, es importante para el pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Puede llegar a ser complicada su evaluación por no contar con una buena ventana acústica y esta función la podemos dividir en global y regional. Para la función global, pues vamos a ver los parámetros. Tenemos aquí la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, que la fórmula es el área telediastólica menos el área telesistólica entre el área telediastólica por 100. La fracción de acortamiento del ventrículo derecho mide la función sistólica global, va a correlacionar adecuadamente con la fracción de eyección del ventrículo derecho por resonancia magnética, pero puede tener limitaciones al no visualizar adecuadamente el ventrículo derecho. En este estudio les vuelvo a mostrar el mismo estudio del SIG Hospital, de pacientes con hipertensión idiopática y no idiopática asociada a cardiopatía. Vemos en la imagen A que los pacientes, aquí compararon a los pacientes con cardiopatía y aquí compararon la comparación de los grupos de hipertensión arterial idiopática únicamente, que vemos que en este grupo, que era el más afectado, cuando tenían una fracción de acortamiento del ventrículo derecho menor a 15.5%, tenían un mayor riesgo de mortalidad a comparación del grupo que tenía la fracción de acortamiento del ventrículo derecho mayor a 15.5. Y en esta otra gráfica, en la B, vemos la comparación de todos los grupos, ya incluyendo a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y cardiopatía. Igualmente salió la estadística positiva para un mayor riesgo de mortalidad cuando tenemos una fracción de acortamiento menor a 15.5%. Para estimación de volúmenes por fracción de acortamiento y eco 3D, pues nos va a dar mediciones de volúmenes y fracción de eyección reproducibles. Se ha visto que el valor límite inferior para la fracción de eyección es de 44%. Limitaciones, pues vamos a tener la mala ventana acústica, y otra de las limitaciones que tenemos es que se han reportado subestimación de volúmenes y fracciones de eyecciones por eco 3D, principalmente cuando el ventrículo derecho está muy dilatado. En este estudio que les muestro acá, se estudió a 100 pacientes adultos. Es el único estudio que encontré donde salió algo reproducible o algo comparativo, los valores por eco 3D en comparación a resonancia magnética, porque la mayoría de los estudios se ve que hay subestimación de volúmenes y de fracción de eyección. En este estudio se evaluó a 100 pacientes adultos en Suiza con un volumen telediastólico con una P menor a 0.01 y una fracción de eyección ligeramente menor. En esta gráfica que les muestro acá, pues es lo comparativo entre resonancia magnética y eco 3D, que vemos que los valores, pues en este estudio sí se acercaban a lo habitual por resonancia magnética, pero pues, como ya les comenté, normalmente esto está subestimado y sobre todo lo vamos a ver subestimado en ventrículos derechos dilatados. Otro método que vamos a tener es la relación sístole-diástole, que pues esto en niños con hipertensión arterial y esta relación alterada, vamos a tener disfunción ventricular derecha o sugiere disfunción ventricular derecha, y vamos a ver que va a haber un decremento en la diástole. Entonces, secundario a esto va a haber un incremento en la relación sístole-diástole, que vemos que una relación más de 1.4
va a tener una correlación inversa para supervivencia. ¿Cómo vamos a calcular esta relación sístole-diástole? Va a ser, vamos a dividir el tiempo total de la insuficiencia tricuspidia entre el tiempo que no abarca la insuficiencia tricuspidia o de la diástole, y vamos a hacer el tiempo de la insuficiencia tricuspidia sería la sístole, y medimos la diástole hasta el inicio de la insuficiencia tricuspidia y hacemos esa relación. Y esto pues nos va a hablar de supervivencia en niños con hipertensión arterial pulmonar. Hablando del índice de rendimiento miocárdico, este índice no es geométrico y nos va a dar una función global del ventrículo. Incluye intervalos de tiempo sistólico y diastólico y lo vamos a calcular con el tiempo de contracción isovolumétrica más el tiempo de relajación isovolumétrica entre el tiempo total de eyección. Sabemos que el índice de rendimiento miocárdico o índice de TEI se va a prolongar cuando existe disfunción ventricular. Pues no vamos a distinguir si es una disfunción sistólica o diastólica y va a estar influenciado también por la precarga, por la poscarga, que nos va a poder modificar este parámetro, y al tener nosotros hipertensión arterial pulmonar no nos va a ser de gran utilidad, ya que pues nos va a alterar este índice de rendimiento miocárdico y va a estar alargado. En cuanto a la evaluación de la función regional, tenemos el TAPSE, que va a medir el desplazamiento sistólico del plano anular de la válvula tricúspide longitudinalmente. Se mide poniendo el cursor en el anillo lateral tricuspidio, aplicando el modo M, y con vamos a ver que pues, existen valores normales conforme a los valores Z, y pues sabemos que este parámetro de TAPSE va a correlacionar adecuadamente para la función del ventrículo derecho en un escenario de hipertensión arterial pulmonar. En este mismo estudio del Sick Children's de Toronto, vemos que un valor Z del TAPSE menor a menos 4.3 incrementó el riesgo de trasplante o muerte. Este es el punto de corte, menos 4.3. En esta primera gráfica vemos únicamente la comparación de niños con hipertensión arterial idiopática, que también un Z de menos 4.3 tiene un peor desenlace, y en esta otra, que compara al total de los niños, a los 54 niños estudiados, también vemos que un valor Z de menos 4.3 tiene un incremento en la mortalidad o riesgo de trasplante. Hablando de Doppler tisular, pues también va a ser un parámetro independiente de la precarga o de la poscarga, o de la geometría del ventrículo. Vamos a colocar nuestra muestra entre el miocardio y la pared miocárdica a nivel del anillo valvular tricuspidio. Va a estar alineado lo más paralelo al haz del ultrasonido, porque si no podemos tener mediciones erróneas, y la velocidad de la onda resultante va a representar el pico instantáneo de velocidad en esa área a través del ciclo cardíaco. Lo que nos va a representar son tres ondas, que es la onda E, A y S', la onda E y la onda A, que las tenemos representadas acá en este esquema. La onda E y la onda A nos van a hablar de función diastólica, y la onda S, que la tenemos representada acá en la parte superior, es la velocidad anular durante la sístole ventricular. Y para estos tres igualmente existen, pues le podemos sacar mediciones conforme a peso y talla, un valor Z en la página de Z-Score de Boston, y se ha visto que la onda S' va a correlacionar muy bien con la fracción de acortamiento del ventrículo derecho y el TAPSE, y el valor Z en niños con hipertensión pulmonar suele ser un poco menor. Hablando de strain y de strain rate, nos da información regional y global. El strain, pues sabemos que es el porcentaje de deformación, y el strain rate es la velocidad de deformación por segundo que va a tener el miocardio. Puede disminuir por el aumento de la poscarga, pero se ha visto que es un predictor temprano de disfunción del ventrículo derecho. Si nosotros hacemos un estudio de seguimiento en los mismos pacientes, valorando el strain en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, vemos que una mejora del 5% nos va a predecir mayor sobrevida en estos pacientes,
una mejor hemodinámica pulmonar y una mejoría en el estado clínico. En este metaanálisis que les pongo acá abajo, es igual un metaanálisis que habla de, se revisaron 13 artículos con pacientes de hipertensión arterial pulmonar y se vio que el strain longitudinal global normal en pacientes de ventrículo derecho va de menos 20.8 a menos 34.1, con una media de menos 29 como valor normal. Y pues nada más para finalizar, recordar el protocolo de evaluación de hipertensión arterial pulmonar en pacientes pediátricos, que pues es prácticamente lo que ya dijimos, la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, la estimación de la presión media de la arteria pulmonar y de la presión diastólica final de la arteria pulmonar, el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, tenemos que evaluar también la función sistólica, la fracción de acortamiento la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, el strain o strain rate del ventrículo derecho, la duración sístole-diástole, las velocidades Doppler tisular, el índice de rendimiento miocárdico, el diámetro ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el índice de excentricidad y el tamaño del ventrículo y del atrio derecho. Con esto vamos a tener pues un grande espectro de cómo va a estar nuestro paciente en cuanto a hipertensión arterial pulmonar. Podemos tener muy buenas conclusiones. Y pues eso sería todo. Muy bien, Rodrigo, creo que es una bastante buena revisión. Solo algunas cosas. En el artículo donde revisaste el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares y que utilizan el tiempo de relajación isovolumétrica, ¿lo hicieron con Doppler continuo? ¿Lo hicieron con Doppler convencional o con Doppler tisular? Con Doppler convencional, doctora. Ok, y fue colocando entonces el transductor, ¿en dónde? Porque para el tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo tienes que colocar el cursor de tal forma que obtengas tanto el espectro de la mitral como el espectro de la aorta, y ahí calculas el tiempo de relajación isovolumétrica. Sí, si quiere, doctora, me meto bien a checarlo, a ver cómo hicieron esa medición, pero sí, lo que me acuerdo fue que lo hicieron con Doppler pulsado. ¿Pero es ese el artículo donde habla la doctora? Sí, doctora. Pero no es tiempo de relajación isovolumétrica. Es el previo, ¿no? Ajá. Sí, es este. De repente se cortó, ya no te escuchaba yo. Es este, doctora. Eso también, okay. Ese es Doppler pulsado en tracto de salida de ventrículo derecho para definir tiempo de relajación isovolumétrica. No miento, eso es del ventrículo izquierdo. No, ventrículo derecho. Es ventrículo derecho, ¿no? Ajá. Sí. No, sí hay que revisar el artículo. Sí, te digo porque habitualmente para calcular el tiempo de relajación isovolumétrica, pues necesitas tanto el espectro de la vía de salida como de la vía de entrada. Entonces, sí. No sé cómo lo digo, para que puedas obtener el espectro de tanto de la tricúspide como de la pulmonar, se me hace complicado. Entonces, nada más ver cómo la medición, sí, doctora. Podamos a lo mejor reproducirlo. Aquí es claro que el eco no va a sustituir al cateterismo para descartar de cirugía a algún paciente, ¿no? O sea, decir que tiene enfermedad vascular pulmonar por eco, difícilmente creo que nos atreveríamos a sacar de tratamiento quirúrgico a un paciente solamente con el ecocardiograma. Pero yo creo que sí podría ser de utilidad el que lo utilizáramos aquellos pacientes en los que nosotros creemos que están tienen otros signos de operabilidad, como cardiomegalia, como hiperflujo todavía, pero que los encontramos a lo mejor con hipertensión pulmonar. O sea, el niño Down, por ejemplo, que tiene un conducto y que lo encontramos hipertenso pulmonar, a lo mejor si nosotros hiciéramos este cálculo por eco, podríamos ver
Si nosotros vamos a demostrar que las resistencias son bajas, aunado a los otros signos de operabilidad, pues tenemos como más elementos para indicar la cirugía en ese paciente, ¿no? Ok. Y otra cosa también, no sé, Tania, tú qué has visto, pero el cálculo de la presión pulmonar por el tiempo de aceleración, creo que es o aplica mucho en los adultos que tienen frecuencias cardíacas más bajas. Yo he intentado calcularlo en pacientes pediátricos, el hecho de que tengan frecuencias cardíacas tan altas, como que los resultados tan buenos. Es cierto, doctora, es cierto. De hecho, sí es interesante en el último cuadro que pones, Rodrigo, donde haces el análisis de todo lo que se puede obtener. Sí es importante que tomemos en cuenta que hay algunos parámetros que dependen mucho de frecuencia y de carga. Y entonces eso lo hace mucho menos sensible para la detección o la confirmación de hipertensión pulmonar. Y nosotros tenemos el problema además de frecuencia y carga de las diferentes etapas de vida que estudiamos a los niños, ¿no? Entonces, el recién nacido que es el periodo de vida donde tiene frecuencias cardíacas más altas, pues sí encontramos ese tiempo de aceleración muy corto, siempre. Y entonces son métodos que no son tan sensibles. Alguna vez intenté hacerlo con muchos niños, pero realmente no es tan sensible. A mí no me parece tan sensible. Es difícil poder obtener el cálculo y estimar la presión de esa manera. Entonces, si en el recién nacido pasa eso de forma constante, lo que uno tiene que estar consciente es que si tienes un niño escolar o adolescente en un estado hemodinámico anormal, fiebre, dolor, o cualquier cosa que altere la frecuencia cardíaca, o el estado de carga, es decir, que esté en choque, bajo gasto o hiperflujo, todo eso va a afectar el tiempo de aceleración, que es la medida base de esa fórmula, ¿no? Y eso lo hace menos sensible para la estimación de la presión pulmonar desde mi punto de vista. Sí, yo creo que tiene esa limitante, o sea, que es muy dependiente de frecuencia cardíaca y de los estados hemodinámicos de los pacientes. Yo creo que solamente en pacientes a lo mejor ya grandes que no tienen, o sea, que están en reposo, que no tienen un estado hemodinámico alterado más que el propio de la hipertensión arterial pulmonar, pues a lo mejor ahí podrá ser reproducible este método. Pero si no lo tomen como que con cualquier paciente lo podemos utilizar. Y otra cosa para los residentes de cardiología, pues todas estas fórmulas que dio Rodrigo, pues obviamente las máquinas de eco las tienen ya integradas y por eso es que nosotros solamente medimos la velocidad máxima del gradiente interventricular o a través del conducto arterioso y eso nos da el gradiente y a través de eso es que podemos nosotros calcular la presión pulmonar. Nada más para que sepan la fórmula de Bernoulli para los que no la sabían. Generalmente también para el cálculo del gasto cardíaco viene también la fórmula en los equipos, entonces uno solamente tiene que medir la BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para hacer el cálculo del gasto cardíaco. Y generalmente también ahí te pide que midas el RR para que haga el cálculo de la frecuencia cardíaca y te arroja el resultado del gasto cardíaco. Sí, doctora, gracias. ¿Algo más? Ustedes, residentes de cardio, si tienen alguna pregunta de todo esto que se dijo.
¿Alguien más tiene algún otro comentario, aportación? No, doctora. No, doctora. Bueno, pues si no está así, entonces la damos por terminada y nos vemos el próximo miércoles para la siguiente clase de eco, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. A ti, gracias. Bye. Listo. Bye. ¿No puedo grabar? Al rato la subimos. Estuvo bueno.